Carolina Marín. Son las 9 en punto, a y media, ya saben, tiempo de juego con el último partido de octavos de final del Mundial. Suiza-Colombia se enfrentará a Argentina. ¡Chao! Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Núñez Feijóo dice que el absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar y se cuestiona que una persona que va a trabajar cobre lo mismo que el que está de baja. Esto no es una cuestión para discutir. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Pedro Sánchez dice en sus redes que esto demuestra de qué lado está el líder del PP y que los derechos no se recortan, se defienden. Segunda clave, el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, niega las acusaciones de comportamientos inapropiados contra 5 mujeres adultas, como se ha publicado en Francia. En un comunicado asegura que existe una investigación en curso por parte del Vaticano y manifiesta su intención de colaborar plenamente con ella. Además, afirma que mientras dure el proceso, para no ser un obstáculo, no presidirá ninguna celebración pública ni intervendrá en ninguna actividad pastoral. El arzobispo dice ser plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de los interrogantes que su situación plantea. Por su parte, la justicia marroquí ha informado de que no tiene ninguna denuncia contra el arzobispo López Romero. Tercera, tras 2 días de funerales en Irán, acaba de llegar a Irak el cuerpo de Ali Khamenei, el líder supremo asesinado en febrero por Estados Unidos e Israel. Mañana será trasladado en un cortejo fúnebre que se prevé multitudinario desde Nayaf hasta Kerbala. El jueves será enterrado en su ciudad natal de Mashhad. Y cuarta, un centenar de vecinos de Barcelona pasarán la noche fuera de sus casas por el socavón provocado por unas obras del metro en el barrio del Putxet. Los operarios trabajan para rellenar de hormigón el agujero de 8 metros de diámetro y 4 de profundidad que afecta a 8 bloques de viviendas. Los bomberos han acompañado a los vecinos a recoger de sus casas enseres personales. Tanto hoy como mañana, Ankara va a albergar una de las cumbres de la OTAN más decisivas e importantes en años. Cada uno de sus rincones está fuertemente vigilado con cerca de 60.000 policías. Va a ser una cumbre absolutamente clave. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, echa en falta el liderazgo en defensa de la Unión Europea, que debería tener un proyecto que no dependa de Estados Unidos. Hace unas horas llegaba a Ankara Pedro Sánchez. Lo ha hecho solo, sin Begoña Gómez. Eso por eso del puntito de morbo. En el fondo y en la polémica, el gasto. Trump pide el 5% a todos los países. España, seguro que entrará en la polémica, dice que basta con el 2%, que ya mantiene. Cuando un país desde fuera nos quiere dar lecciones, no es necesario que nadie vaya a meter el dedo en el ojo a preguntar ¿y qué le parece cómo lo hace España? No es necesario, porque al revés, orgullosos de España, orgullosos de sus Fuerzas Armadas. Habrá también reuniones con otros países. Veremos a líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y a Zelensky, el presidente de Ucrania, que sigue pidiendo acelerar para su país la llegada de sistemas antimisiles contra Rusia, claro. También ha insistido en la posibilidad de que Ucrania entre cuanto antes en la OTAN. ¿Creen de verdad que sería correcto vivir fuera de la OTAN, siendo un país y un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Por eso tiene sentido que estas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la alianza. Nos vamos hasta allí para saber si continúa o no la cena que está presidiendo el presidente turco Erdogan, que está sirviendo como apertura oficial de la cumbre. En Ankara, nuestro compañero Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿cómo ha empezado la cosa con Donald Trump seguro que protagonista? Bueno, ya sabes, como elefante en una cacharrería. Ayer yo estaba escribiendo la crónica de que Trump se había convertido en el elefante en la habitación, porque en los preparativos nadie quería hablar de qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a desajustar el norteamericano, pero ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido volver a reclamar Groenlandia, decir que los socios europeos no le han ayudado y, en fin, o sea, como un auténtico elefante en una cacharrería.
¿hasta dónde puede llegar, Enrique, la tensión por el tema del gasto? Bueno, fíjate, todo el preparativo que se ha hecho de la cumbre era precisamente para tratar de aliviar esos problemas, para poner debajo de la alfombra estos flecos que quedaron desde la cumbre del año pasado en La Haya, precisamente por la actitud de Pedro Sánchez, para evitar que Trump se enfadase y para que la cumbre pues sea un acontecimiento positivo. Pero claro, al final ha entrado este hombre con su propio estilo y con su propia... Y bueno, pues ahora en la cena, pues yo creo que han estado un poco suavizando las cosas y tal, pero en principio lo del gasto, por el momento, no se ha referido a España. Trump, no sé qué pasará mañana en la reunión. Y bueno, pues parece ser que además están tratando, digamos, de maquillar un poco la situación, diciendo que al menos España ha llegado ya y ha pasado del 2%, que era el objetivo anterior de la OTAN, y que, bueno, de alguna manera pueden decir que algo ha cumplido. Oye, a lo mejor es una cuestión meramente formal, pero a mí estas cosas me llaman la atención, tienen su morbo. En la foto de familia de todos los miembros de esta mañana, abajo, a la derecha, en el córner, casi saliéndose del cuadro, Pedro Sánchez. ¿Te ha llamado la atención? Mucho. Bueno, me ha llamado la atención porque se ha visibilizado una cosa que es evidente, es decir, los argumentos de Pedro Sánchez ya están descontados, o sea, ya, por supuesto, por Trump, pero también por los otros socios europeos. Es decir, ahora mismo Sánchez no puede ni siquiera abanderar el puesto de ser el Pepito Grillo contra Trump, porque que tiene más agravios, porque Trump se ha metido hasta con Meloni. Pero, claro, los demás socios ya saben que la actitud de Sánchez no les beneficia y está cada vez más aislado dentro de la OTAN. Eso yo creo que se ha reflejado bien en esa foto de familia que es de esta tarde, ¿no? Sí, claro, cuando han llegado todos los líderes, claro. Oye, para terminar, la cena, como dices, es el pistoletazo de salida, pero la OTAN ya ha anunciado medidas para reforzar seguridad y defensa, ¿como qué? Bueno, es que esta mañana lo que ha habido durante todo el día ha sido un fórum industrial en el que han tratado de poner, digamos, ¿sabes? Como las ferias de muebles o de lo que sea, pero, digamos, la oferta y la demanda con los temas de defensa. Y ya se han firmado contratos muy importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el sistema antidrones, que van a invertir 40.000 millones de euros para tratar de construir un sistema para proteger a la alianza. Fíjate lo que ha estado contando el propio Zelensky a los demás delegados, diciendo que los drones intervienen de una forma brutal en la guerra ahora mismo entre Rusia y Ucrania, y que, bueno, pues en el resto de los aliados vamos muy por detrás de lo que va la propia Ucrania en este campo de la defensa. Así que, bueno, hoy se han firmado muchísimos contratos de aviones, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado alguna vez, que es la sustitución de los AWACS, en los que Estados Unidos ya no cree, pues se va a hacer con unos aviones suecos. En fin, hay una lista larga de operaciones comerciales e industriales de la defensa que es poco vistosa en el sentido de que es más técnica y que hay partes que los propios actores económicos se reservan, pero ha sido muy importante, como dices, claro. Uh-huh. Bueno, pues estamos atentos. Mañana, si tienes un ratito, hablamos de nuevo. Gracias, Enrique. Venga, un abrazo, hasta mañana. Cuídate, chao. Trump ha llegado con ganas. Lo primero que ha hecho, lo comentaba Serveto, nada más pisar Turquía ha sido tener una reunión bilateral con Erdogan. A su lado y ante la prensa ha vuelto a decir que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y ha mostrado su decepción con la OTAN. Porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia, pero es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos y eso no va a suceder. Y fue Groenlandia la que debería seguir siendo controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca. Con todo el dinero que gastamos para defenderles de Rusia, podríamos no gastar más y sacar a todos nuestros soldados de Europa.
Washington, David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? No está mezclando demasiadas cosas. A veces es como un señor mayor que no para de hablar y de decir frases inconexas. Bueno, ese es el estilo de Trump, y el estilo de Trump es lo que él llama es el entrelazado, the wave, lo dice él en inglés. Es una forma de dar mítines, dar discursos en los que pasa de un tema al otro. Hablabais ahora de España y de su relación con España. El otro día, por ejemplo, Ángel, él se fue al Monte Rushmore a celebrar el inicio de los fastos de los 250 años de Estados Unidos. Vio que en el teleprompter ponía España, pero ponía España porque Teddy Roosevelt es el responsable aquí en Estados Unidos del desastre del 98 para España, 1898, pero cuando vio España se iluminó Trump y empezó a despotricar contra el gobierno y todo lo demás. Es decir, si pasa de un tema al otro, y es probable que en un mismo discurso acabe hablándote de lo que iluminan las bombillas de la Casa Blanca o de la presión del agua en la ducha. Trump ha amenazado con abandonar incluso la Alianza Atlántica en el caso de que no se cumplan los acuerdos. ¿Es una amenaza real o es un farolazo? A Estados Unidos le interesa la Alianza Atlántica porque ha dado estabilidad y prosperidad, y más allá de quien ocupe la Casa Blanca, es política de Estados Unidos apoyarla. Los trampólogos, es decir, la gente que interpreta a Trump aquí en la Casa Blanca y quiere de alguna forma atribuirle a sus provocaciones y a sus afirmaciones más audaces un sentido ulterior que él no admite, te dirían, Ángel, que lo que él quiere es reforzar alianza. ¿Quién ha conseguido que los socios se comprometan al 5%, que en realidad es un 3,5% con ayudas adicionales, con la excepción de España? Donald Trump. Es quien está todo el rato presionando. Esta semana, Ángel, hemos visto algo muy llamativo aquí. Hemos visto cómo la inteligencia de Estados Unidos ha filtrado a algunos medios que Rusia podría estar preparándose para atacar Polonia o los estados bálticos. Esto es una forma de llegar a la cumbre Trump con unos documentos y unos recortes de prensa que digan, bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a defender sin Estados Unidos? No, imposible. Nos necesitáis más que nunca. Así que, de hecho, yo creo que es lo contrario. Quiere que Europa dependa más de Estados Unidos, pero que a la vez esté más reforzada y compre más armamento estadounidense. Una de las imágenes ha sido su reencuentro con Meloni, después de que subiera una foto con ella en la que le pedía un orden de alejamiento, la separación, la reacción de Meloni de hace unos días. ¿Cómo analizas tú este pulso? Realmente Trump está muy insatisfecho con los países en Europa que no han participado logísticamente ni siquiera en la guerra de Irán, que son todos. Y eso se añade a unas expectativas que Trump no tenía sobre alguien como Pedro Sánchez o sobre Emmanuel Macron o sobre Keir Starmer en el Reino Unido o casi nadie más, ¿no? Entonces, su gran socia, su gran amiga, su gran aliada había sido tradicionalmente Giorgia Meloni. Como Giorgia Meloni no podía dar ese apoyo, él se lo ha tomado como una ofensa muy personal. Así que los insultos, estas bromas de que pediría una orden de alejamiento, decir que está desesperada por hacerse fotos con él, esto realmente para Trump ha supuesto una traición a nivel personal. Y de ahí viene la intensidad de esos ataques y de esas críticas, ¿no? Y una última cuestión. Trump vuelve otra vez a la carga con Groenlandia, lo comentábamos esta tarde. ¿Cómo está ahora mismo la situación en la isla? ¿Es otra bravuconada? Para Trump, cuando hay algo que no le va excesivamente bien, en este momento estamos viendo problemas en la resolución del conflicto iraní, estabilizar ese alto el fuego. Venezuela está viendo problemas porque hay muchas críticas muy intensas a su apoyo a Delcy Rodríguez, y la rehabilitación que estamos viendo, Ángel, que es algo increíble desde la Casa Blanca de Diosdado Cabello, ¿no? Que está siendo un interlocutor de Estados Unidos. Pues Trump siempre sale con las provocaciones de siempre, ¿no? Groenlandia, el Canal de Panamá. Entonces, a la cumbre de la OTAN quiere que se hable de otras cosas que no sean los apuros que puede estar pasando Estados Unidos, pues es un tema recurrente. Pero aquí en la Casa Blanca se es consciente de que eso es realmente imposible. No va a atacar Estados Unidos a un país de la OTAN, Dinamarca, provocando una respuesta que tendría que implicar a Estados Unidos contra sí mismo, ¿no? No tiene ningún sentido. Así que simplemente yo creo que es una forma de distraer la atención. Pues estaremos atentos. Lo dicho, mañana hablamos. Gracias, David. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Como decimos, la reunión se enmarca en medio del mayor rearme en Europa desde la Guerra Fría, la guerra de Ucrania, 5 años ya casi, las amenazas de Trump de abandonar la OTAN. Esta es más importante porque en este momento en que
Trump está está tomando algunas decisiones sorprendentes, pues volverse a ver todos reunidos. Es interesante también que se haga en Turquía. Toca hacerlo en Turquía, pero tiene interés también que se haga en Turquía, que es un país que no forma parte de la Unión Europea, pero que sí forma parte de la OTAN. Por tanto, sí, es una reunión importante. Así lo explicaba en Herrera en COPE el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana. Dice que hay que tener los ojos muy bien abiertos ante lo que pueda venir. El proyecto europeo es un proyecto fundamentalmente de paz, pero evidentemente eso no quiere decir que no tengamos que tener los ojos abiertos para nuestra propia defensa. Y creo que las circunstancias actuales, el esfuerzo tiene que corresponder a la parte europea para hacer mejor nuestro gasto, nuestros compromisos, nuestra tecnología. Donald Trump repite las críticas a España. Desde el gobierno tienen claro que son los séptimos entre los 32 miembros en cumplimiento de objetivos, tercer país con mayor número de efectivos desplegados. Dice Solana que hay que estar tranquilos. Entre los más cumplidores está España. España está trabajando en todos los programas con reconocimiento por todos los países de la Alianza. Trump puede decir lo que quiera, pero España está cumpliendo con sus obligaciones. Ningún país está gastando el 5%, ni tan siquiera Estados Unidos. Eso es un horizonte, y ese horizonte, cuando haya que ponerlo en práctica, pues ya veremos lo que hace cada uno, ¿no? Detrás de los apretones de manos, el bla bla bla, la foto de familia, los contratos en armamento, lo que se está librando ahora es ver hacia dónde va la nueva realidad del mundo, y esta alianza atlántica lógicamente es clave. Para intentar analizarlo, llamamos al almirante retirado Juan Rodríguez Garat, como siempre nos atiende amablemente. Juan, ¿qué tal? Almirante, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora hablaremos del gasto, de las inversiones, pero igual exagero, pero ¿está en futuro la Europa que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, Juan? Si está en peligro, pues en cierta manera sí. No probablemente de una invasión a sangre y fuego, que son herramientas del pasado, pero sí de suficientes acciones híbridas, suficientes acciones de presión para hacernos un chantaje que nos obliga a renunciar a cosas que nosotros queremos. Un caso muy sencillo es el de Ucrania. Europa quiere a Ucrania, la Unión Europea quiere a Ucrania como un socio más y Rusia no le deja. Y para eso pues no invade Europa, pero nos hace chantaje con sus armas nucleares. ¿Llegaría más lejos? Pues es posible que en los países bálticos pueda aumentar un poco la presión militar, pero lo que tenemos que pensar no es fundamentalmente en una invasión del estilo de la Segunda Guerra Mundial, sino en una nueva forma de hacer la guerra para tratar de conseguir objetivos políticos. Claro. En muchas ocasiones, Juan, ya hemos hablado de tanto de la guerra híbrida como de las distintas maneras de afrontar este nuevo modelo en el que está el mundo, pero hablando de cultura de defensa o conciencia de defensa, ¿somos conscientes, la ciudadanía española, de la que está cayendo? Mucho menos de lo que deberíamos. Y no solo la española, que al fin y al cabo tiene una cierta tradición de mirar a los problemas militares desde la distancia. Nos hemos excluido del mundo en las guerras mundiales. Tenemos una tradición, ya digo, de aislamiento. Pero prácticamente en toda Europa ocurre 3/4 de lo mismo. Yo creo que hay una responsabilidad clara en el sistema político, en todos los políticos de prácticamente todos los partidos europeos, y que por alguna razón desde hace muchos años piensan que las opiniones públicas de sus respectivos países no están maduras para debatir temas tan importantes como el de la seguridad nuclear. Por ejemplo, la disuasión nuclear es un tema que todos esquivan, cuando realmente el elefante en la habitación, la razón por la que Rusia, un país relativamente grande, pero desde luego mucho más pequeño que la unión de todos los países europeos y con mucho menos recursos económicos, puede hacernos chantaje, sencillamente porque no tenemos cubierta esa área, a menos que los norteamericanos nos cubran con su paraguas, algo que desde luego no puede estar garantizado. Todo esto es algo que merecería debate público para que la ciudadanía tuviera una opinión, pero como no existe ese debate público, es muy difícil que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que corresponden a los pueblos soberanos de Europa. Partiendo de la base de que efectivamente los términos enemigo y guerra tradicional han cambiado mucho, son mucho más difusos o híbridos, ¿Rusia es el principal enemigo de esta Europa de la Alianza? ¿O hay que mirar a Irán, a China?
Bueno, yo hablaría de Rusia, evidentemente, pero hablaría fundamentalmente del presidente Putin. No son las naciones las que hacen la guerra, son los líderes. Las naciones cambian y en cuanto cambia su líder. Pero sí que es verdad que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y que hoy día la comunidad internacional está extremadamente polarizada y por lo tanto no podemos identificar a Rusia como un estado paria que amenaza a los demás. Hay otros que le acompañan, por lo menos cómplices de lo que está haciendo. China es a futuro, desde luego, es el más peligroso. No porque hoy día Xi Jinping quiera lanzar una campaña militar ni siquiera sobre Taiwán, que no podría ganar, sino por lo que puede ocurrir en el futuro, porque empieza a tener las capacidades que a otro líder chino que quisiera hacerlo sí que le permitirían ocupar ese lugar. Y con Irán pasa lo mismo. Si Irán se dota de armas nucleares, pues es un peligro para toda la zona, un peligro para toda la humanidad y mucho más si nosotros no queremos saltar ese listón y no queremos tener armas disuasorias en ese terreno. Por lo tanto, el tablero estratégico se ha hecho global y yo creo que uno de los temas que tiene que resolver la alianza en esta cumbre, poner la semilla. En las cumbres no se resuelve nada, se firman documentos ya acordados, pero sí tiene que poner la semilla de una evolución que le permita sobrevivir en un mundo que es global, donde los límites establecidos en el Tratado de Washington del Atlántico Norte han perdido prácticamente todo el sentido. Dentro de ese afán de supervivencia, ojalá, y de esa conciencia de defensa, no quiero hablar de cifras concretas porque no soy capaz. 5, 4, 3,5%, pero el aumento en el gasto será inexorable de un modo u otro, ¿no, Juan? Pues sí, efectivamente. Esa cifra de 5% arbitraria y que además incluye dos conceptos diferentes, uno específicamente militar y otro de infraestructuras, y que además es sobre todo para el 2035, 6 años después de que Trump haya finalizado su mandato, pues no nos dice nada esa cifra. Pero hay que recordar que Europa, la Unión Europea, en su plan de rearme había especulado sobre la necesidad de llegar en el entorno del 3%, un poco por encima del 3% del PIB, de cara al año 2030, para estar en condiciones de defendernos de Putin una vez que termine, si es que termina la guerra de Ucrania. Y yo creo que esa cifra de 3%, para mí, si hay que buscar una cifra mágica, sería ese 3%. Ahí debíamos de dirigirnos todos los europeos, pero hacerlo además con sentido común, hacerlo de manera que los planes de defensa de las naciones estén coordinados para que todo el mundo adquiera lo que entre todos necesitamos, en lugar de que cada uno compre lo que su industria de defensa puede producir. Hay algo que además las culturas nacionales son muy diferentes y me llama mucho la atención, por ejemplo, que se haya hecho público en la cumbre, en las primeras horas de la cumbre, un programa europeo para conseguir armamento de precisión de largo alcance en el que España escoja no participar. Todas estas cosas tienen que terminar si de verdad queremos tener una capacidad disuasoria. Pues no piden nada. Sentido común con la que está cayendo. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches. El mundo hecho trizas y, en fin, nosotros pintando lo que pintamos. Sí, a ver por dónde pilla la cumbre. Dale. Bueno, no hay duda, Ángel, que es mejor la paz que la guerra y tampoco se discute que es preferible la Guerra Fría a la guerra. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de Estados Unidos y Rusia se cobró su ayuda apropiándose de un buen trozo de Europa. A partir de ahí comenzaron las desconfianzas hasta que en 1949 se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue el inicio de la Guerra Fría, que se consolidó 12 años más tarde con la sorpresiva y sorprendente construcción del Muro de Berlín, donde de las desconfianzas pasamos a las alambradas. Paso por alto la melonada izquierdista de presentar a la OTAN como un ejemplo de fascismo, porque fui compañero de viaje de la melonada. Pero debemos reconocer que la OTAN y la Guerra Fría nos proporcionaron 3/4 de siglo de paz, hasta que un psicópata, aprovechando que el río de la OTAN no pasaba por Ucrania, jodió el invento. Y perdón por la palabra, pero también la empleó Mario Vargas Llosa, tanto en España como en su Perú natal. El fanfarrón grosero y millonario de Donald Trump, que es soberbio pero no es tonto y todavía es más millonario siendo presidente,
nos hizo el gran favor de recordarnos que en la OTAN no hay barra libre pagada por Estados Unidos. Y eso ha sido positivo para Europa, encerrada con el juguete del ecologismo, la igualdad LGTB, el feminismo a tiempo completo, la comida vegetariana y el cambio climático que vendrá, hagamos lo que hagamos, el cine independiente y un larguísimo etcétera. La independencia y la libertad no son gratis, sino que las defienden y las guardan los ejércitos. Y los ejércitos cuestan dinero. Los melones más entusiastas de la izquierda preferirían que el dinero del gasto militar se dedicara a combatir el maltrato animal, las comidas grasientas, la ayuda al feminismo talibán y las culturas alternativas, que están muy bien, pero entonces llega un Putin cualquiera y la comida grasienta ya no es un problema porque no hay comida. También podríamos suprimir los gastos, de la Policía y la Guardia Civil y entregar el país a los bandidos y criminales que ahora no pueden realizar a gusto su vocación. La OTAN es tan importante que si Ucrania hubiera pertenecido a ella, el psicópata ruso no la hubiera invadido. Y en esta reunión, Pedro I, el mentiroso, no cuenta para nada. Lo que cuenta es el aldabonazo europeo de saber que nuestra libertad depende del dinero que dediquemos a nuestra defensa. Pues estaremos atentos. Mañana más. Gracias, Luis. Adiós, Ángel. Adiós. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Que todo sube, que sube el pan, que sube la gasolina y el seguro también. Por eso la gente se pasa el día diciendo ¿qué? Bueno, pues la solución es clara. Vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900-666-777. Verisure. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 4 años de espera terminan cuando arranca el Mundial. Porque en ese momento se libera la tensión, las emociones suben y la pasión estalla. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de Budweiser. Let it pour. Budweiser, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Budweiser recomienda el consumo responsable, 4,8 grados. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 4,4%, abonando un dividendo complementario total de 0,427 euros brutos por acción. Elija recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos o solicitando el dividendo complementario. Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. Si a mí me regalan una joya importante, ¿tengo que decírselo a Hacienda? Hay que recordar. 8:30 en Canarias. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la senda de déficit y el techo de gasto. Es el paso previo para unos presupuestos generales del Estado, en teoría. Lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Asciende a 226.032 millones, la cifra más alta jamás aprobada. Supone un 6,6% más
que el gasto nacional del año pasado. Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D. Serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar. Todo indica que esto va a quedar en nada, porque el gobierno no tiene los apoyos necesarios para aprobar ese techo de gasto en el Congreso, que decir los presupuestos. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, como decías, en nada parece que se va a quedar, lo que es una cifra récord, lo admitía el propio ministro de Hacienda, Arcadio España, de más de 226.000 millones de euros de techo de gasto, a pesar de ya no contar con los fondos europeos, que hay que recordar, se terminan este año. Además, el gobierno ha fijado el déficit total en el 1,8% del PIB, lo rebaja un pelín. Este movimiento es el primer paso, como decías, para poder comenzar a elaborar unos presupuestos generales del Estado, pero el gobierno ahora mismo no tiene los apoyos necesarios. Un gasto récord para unas cuentas públicas, casi un 7% por encima del que presentó el año pasado, que todavía seguramente no vean la luz porque no tienen viso de salir. Ya ha confirmado Junts que no las va a aprobar, y es que esta senda de estabilidad necesita de la mayoría absoluta del Parlamento, y por eso el ministro apuntaba al Partido Popular. Le pide a la oposición que explique por qué las regiones en las que gobiernan los populares no querrían tener más margen de gasto. ¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos 3 años? ¿Cuáles son las razones del no? Que las digan. Y desde luego las razones del no que algunos sugieren no tienen nada que ver con el interés de los ciudadanos y ciudadanas de ningún territorio, sino que tienen que ver con el partidismo, que es una enfermedad que afecta a los partidos de la derecha de este país. Este techo de gasto se va a votar el próximo 14 de julio. Si no sale adelante, el 23 habrá un segundo intento. Si no se termina dando luz verde, el gobierno va a tener que volver a prorrogar las cuentas públicas, las que llevamos teniendo desde el inicio de la legislatura del año 2023. Sobre esta más que posible nueva falta de presupuestos, ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi. En cualquier empresa grande, mediana y pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos. E incluso si eres el dueño, te retiras y le pones a alguien, porque si no te quedas sin empresa. Yo creo que es una reflexión en el día de hoy que hay que hacer, ya que estamos hablando de que parece que se van a presentar los presupuestos. No tener presupuestos generales del Estado desde 2023 nos afecta en el día a día. También lo de no tener un techo de gasto aprobado, una senda de déficit establecida. Diego Martínez es investigador de FDA. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Para que lo entiendan nuestros oyentes y, por supuesto, yo también, ¿por qué es fundamental para nuestra economía esa senda de déficit? ¿Cómo afecta? Pues afecta principalmente porque disciplina a los gobiernos, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y al Estado en su gestión del gasto. Es una forma de frenar ese impulso político que tienen todos los gobiernos por gastar más y más. Entonces es una forma de disciplinar el gasto de una administración, de añadir credibilidad y disciplina en el sentido amplio a una economía. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Hablábamos de que es un techo de gasto récord, casi un 7% más que el del año pasado. No sé si te termina cuadrando este aumento, a pesar de, por ejemplo, lo decíamos antes, ya no haber fondos europeos a repartir. ¿De dónde saldría ese dinero? Sí, fíjense que el techo de gasto se define a partir de las previsiones de ingresos que se prevén obtener en el próximo año. Entonces llevamos unos años en los que la recaudación de impuestos está creciendo a unas tasas de 2 dígitos y se espera que se mantengan con una cierta vitalidad en los próximos años, en el próximo año en particular. Entonces, en la medida en que esto va a seguir ocurriendo, con independencia de que no lleguen ya fondos europeos, pues se puede mantener ese nivel de gasto, esto hay que decirlo así. Parece que el gobierno no tiene los apoyos necesarios. Si no se aprueba ese techo de gasto, no tenemos presupuestos. Seguimos con las mismas partidas presupuestarias de 2023. ¿Esto se puede actualizar de alguna manera o no hay tutía? Sí, esto es un desastre. Esto es un desastre desde el punto de vista de la política financiera y desde el punto de vista de la economía política, si se permite. Esto de llevar 3 años sin presupuestos rompe las coordenadas de lo que es el contrato social entre los contribuyentes, que pagamos dinero y que abonamos impuestos, y cómo se está gastando ese dinero. Las modificaciones presupuestarias, que es la única válvula de escape con la que se está parcheando la situación, pues eso, son la única forma de
gestionar este asunto y no me parece la mejor, no me parece óptima, por supuesto. Diego, hablaba hoy el ministro de Hacienda, Arcadio España, lo aprobaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de cambiar ese modelo de financiación autonómica y aprobar ese déficit asimétrico, vamos, lo que es lo mismo que cada comunidad tenga uno propio, que pueda gastar más o menos, tenga su propio techo de gasto. ¿Esto qué supondría? Bueno, esto es una reclamación, esto es un apunte que desde el mundo académico o desde la IREF hace 10, 12 años ya se viene apuntando. El informe que publicaron los expertos para la reforma del sistema de financiación en el 2017 ya lo apuntaba. Esto sería una forma de añadir racionalidad a la forma, al modo en que se definen los objetivos de déficit. Ayer el ministro llegó al Consejo de Política Fiscal y Financiera y definió un objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 0,1% del PIB. ¿Por qué del 0,1? ¿Por qué no del 0,3? Del 0,4. Ese objetivo de déficit que lleva años sacándose de la manga de una chistera el político de turno no tiene ningún fundamento. Una forma de fundamentarlo, pensamos algunos académicos, es definir unos objetivos de déficit diferenciados, asimétricos, pero coherentes desde el punto de vista técnico, no cualquier objetivo, no una negociación política. Hay propuestas por parte de FEDEA, por parte de la IREF, por parte de otros académicos para definir de manera consistente esos objetivos de déficit, no en un mercadeo político, ojo, no en un mercadeo político. Luego, tiene sentido la propuesta si se hace bien. Para terminar, ese déficit asimétrico, ¿beneficia a unas comunidades más que a otras? Depende cómo es lo que le estaba comentando, depende cómo se defina. Los cálculos que tenemos, por ejemplo, en FEDEA, pues permiten, en general, que si se siguiese una norma, una definición del déficit parecida a la que se sigue con las reglas fiscales europeas, este 0,1% que proponía ayer el ministro, en realidad, podría ser el 0,3%, algo más de margen para las comunidades autónomas. ¿Y qué ocurre con las que se encuentran más endeudadas? ¿Qué ocurre con las que han sido más disciplinadas? Pues son factores que se pueden meter en la fórmula. Es una fórmula relativamente sencilla incluso, para definir objetivos de déficit diferenciados, pero no arbitrarios, sino teniendo en cuenta la disciplina fiscal, la situación inicial, el esfuerzo anterior, etcétera. O sea, son objetivos, tiene sentido, pero si se hacen bien. Diego Martínez, investigador de FEDEA, gracias por la clase. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Más cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado también el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general de la Agencia Tributaria, con la que está cayendo. Sustituye en el cargo a Soledad Fernández, que pidió salir tras 4 años al frente de Hacienda. Sí, el nuevo jefe de la Agencia Tributaria, Ángel, es un perfil técnico, es inspector de Hacienda desde hace 27 años. Ejercía hasta ahora como jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, o sea, el número 2 del Ministerio, Jesús Gascón. Ha tenido que remodelar su cúpula a la Agencia Tributaria después de la salida de la ya exdirectora general, también de otros 2 responsables de área en medio, vamos a decirlo así, de muchas desavenencias por concesiones, por ejemplo, a Cataluña, con esa financiación singular y en plena investigación, hay que recordarlo, del origen de las joyas del expresidente Rodríguez Zapatero. Desde la Agencia Tributaria justifican la designación de Ansón, dicen, por su profundo conocimiento de la administración tributaria, del sistema fiscal español y sobre todo por su experiencia directiva en la función pública. Buena noticia para Europa. La producción industrial de Alemania repuntó casi 1 punto en mayo. Son ya 2 meses encadenando incrementos, algo que no ocurría desde hace años. Y por eso son datos importantes que han devuelto el optimismo a la que siempre consideramos como locomotora europea. Y es que, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, en Irán, la producción industrial alemana ha superado por mucho las expectativas, sobre todo del consenso del mercado, de los especialistas, de los analistas, con esta subida de 2 meses consecutivos. De hecho, el conflicto, mirando los datos, mirando las cifras, ha supuesto un inesperado impulso para sectores concretos. Por ejemplo, la industria, la construcción han liderado este incremento positivo de 2 meses. El buen dato de producción industrial de Alemania se suma pues, a ese fuerte incremento de los nuevos pedidos de la industria manufacturera del país germano. Aumentaron un 1,9% en mayo, tras la caída, por ejemplo, en el mes de abril. El sector de la construcción advierte de que el encarecimiento de los materiales y de la energía pone en peligro la continuidad de muchas obras, especialmente las carreteras. Los sobrecostes, que en algunos trabajos alcanzan el 30%, provocan que aumenten los retrasos, las paralizaciones e incluso el abandono de proyectos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La escalada de costes en la construcción ya pasa factura al sector. Afecta a 9 de cada 10 empresas. Más de la mitad ha tenido que ralentizar su actividad y un 22% advierte de posibles efectos sobre el empleo. Juan Luis Porrúa dirige una empresa de cementos. La subida desproporcionada de los costes ralentiza las obras, incluso llegan a provocar su abandono. Los costes energéticos pueden representar hasta el 40% del coste total. El problema no es solo que construir cueste más, sino que es difícil saber cuál será la factura final. Es muy difícil anticipar cuánto costarán estos materiales a medio plazo y elaborar unos presupuestos verdaderamente fiables. Particularmente grave es el caso de las obras públicas, donde pasa un largo periodo de tiempo entre la fecha de licitación y la fecha de inicio de las obras, además con plazos de ejecución que se prolongan a lo largo de varios años. Entre enero y abril, la energía y algunos materiales básicos para la construcción se han encarecido en torno a un 50% respecto al año pasado. Es el caso, por ejemplo, del betún, clave en las carreteras. Por eso el sector pide que los contratos públicos, al menos, puedan actualizar sus precios automáticamente cuando se disparen los costes. El Banco Central Europeo pide medidas urgentes ante los riesgos de la inteligencia artificial para el sistema financiero. Ojo, pone el foco en ese nuevo modelo de IA que se llama Anthropic. Y es que Ángel es capaz de detectar fallos en los sistemas de seguridad. Por eso el BCE le ha pedido a los principales bancos de la zona euro medidas concretas. Antes, incluso del mes de noviembre, el BCE en su papel de supervisor bancario pues insta a las principales entidades de la zona a presentar eso antes de ese mes. Un plan de acción, dice, integral con medidas concretas para abordar las amenazas de ciberseguridad. Así lo llama. El Banco Central Europeo pide acelerar, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades y parches a gran escala, también mejorar la monitorización, la detección de las capacidades defensivas basadas en inteligencia artificial y pretende, esto es importante, que se verifique si la gestión de riesgos de terceros es adecuada en la situación actual. Además de estas acciones a corto plazo, el BCE señala que la resiliencia operativa cibernética debe reforzarse mediante medidas estructurales. Incluye, por ejemplo, dice, el fortalecimiento de la defensa de esa partida de gastos en profundidad y la higiene cibernética, así la llama. Y alguna cosa más. El gobierno pone el foco hoy sobre los propietarios de viviendas en alquiler. Un informe de Consumo asegura que la renta de estos cuadriplica la de los inquilinos y considera de nuevo multiarrendatarios aquellos que tengan 2 viviendas. Lo ha vuelto a hacer en un informe en el que asegura que más de la mitad del mercado del alquiler en nuestro país ya no está en manos de pequeños propietarios y para eso sigue fijando ese término de multiarrendatarios, aquellos, pues en este caso, que tienen 2 o más viviendas puestas en alquiler. Un informe que ha explicado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en las redes sociales y sí, lleva música de fondo. La vivienda se ha convertido en un mecanismo por el que quienes tienen menos envían su dinero hacia arriba, hacia quienes tienen más. Por eso vamos a volver a aprobar la prórroga de los alquileres, para dar estabilidad, para contener los precios y para frenar la desigualdad entre quienes viven de alquiler y quienes poseen cada vez más viviendas. Aprovechaba además Bustinduy para adelantar eso, que van a llevar ese decreto de la prórroga de los alquileres. Bueno, ese informe, el que ha presentado hoy Consumo, también asegura que la renta media anual de los hogares que son inquilinos apenas supera los 21.000 euros, mientras que, por ejemplo, para aquellos que poseen una vivienda en alquiler, la cifra sube hasta los casi 51.000 y para los multiarrendatarios, o sea, los que tienen varias viviendas, sube hasta 80.000 euros. ¿Y lo de la musiquita de fondo? ¿Has visto? Porque son en las redes sociales modernidades, creo yo. Bueno. Suena mejor, dicen. Estamos viviendo un mundial de fútbol en el que la tecnología está más presente que nunca. El mayor torneo de selecciones del mundo ya no empieza en el césped, empieza en el móvil. Me explico. Entradas móviles, Fan ID, reventa oficial, fraudes online, inteligencia artificial, claro, cámaras, ciberseguridad, centros de control, hasta la camarita que lleva puesta en la cabeza el árbitro. Todo forma parte ya del espectáculo. Hasta el punto de que en muchas cuestiones se nos está yendo la pinza. A ver, en fin. Nos hemos preguntado, por ejemplo, si estamos preparados para un mundial donde la entrada, la identidad y la seguridad dependan de una app. ¿Cómo afecta esta hiperdigitalización del fútbol a los deportistas, al deporte en sí? ¿Qué gana o qué pierde el aficionado cuando la tecnología se vuelve absoluta e invisible?
Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, hay un montón de ángulos desde donde afrontar la cuestión. Empecemos por las entradas digitales. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues lo que ha hecho la FIFA ha sido desarrollar una aplicación oficial para las entradas en el móvil, para este mundial, que lo llaman la FIFA World Cup 2026 Mobile Tickets, ahí queda. Pero bueno, desde ahí el usuario, pues hombre, pues en vez de ir a comprar las entradas por ahí, pues puedes descargar tus entradas, comprarlas, guardarlas en el teléfono, incluso transferirlas a familiares o amigos que tengan la misma aplicación y utilizarlas, por supuesto, para acceder al estadio, ¿no? Y la entrada deja de ser un papel y se convierte en una credencial digital asociada a una cuenta de usuario que has creado previamente. De hecho, incluso hasta la reventa, como comentabas, tiene canales oficiales con esta aplicación. Y claro, ahora lo que ocurre es que la seguridad depende de sistemas conectados y este mundial ya no solo es, como decías, un torneo deportivo, también es una enorme plataforma digital global. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches, entonces, Iván. ¿qué ventajas tiene todo esto? Bueno, yo creo que para el organizador permite controlar mejor qué entrada está activa y en qué momento, quién la tiene y si ha sido transferida y de qué manera. También ayuda a reducir ciertos fraudes con entradas impresas, nuestras trampas que se hacían antes, eso es cierto. Y para el aficionado, pues es cómodo porque no tienes que imprimir nada y puedes gestionar los tickets desde una aplicación en el móvil. Pero claro, esto también tiene su lado, un reverso, ¿no? Pues dependes de la batería del móvil. Bueno, lo mismo que pasa cuando compras entradas para un concierto, sacas un billete de avión, ¿no? Pues tienes que tener tu cuenta abierta, un correo electrónico asociado y bueno, y sobre todo saber distinguir cuando estás trabajando con aplicaciones oficiales o falsas. También existe, eso, lo comentabas, transferencia de entradas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es verdad que FIFA lo que hace es que permite transferir las entradas adquiridas en su canal oficial, o sea, en esa aplicación, y en un mercado de reventa que ha creado. Es como, imaginemos como Amazon, ¿no? O sea, un marketplace donde puedes transferir y vender. Y esa transferencia puede hacerse incluso hasta una hora antes del partido. Y el proceso es muy parecido, como decíamos, a otros servicios digitales. Entras en la aplicación, inicias sesión con tu cuenta, o sea, con tu usuario y con tu contraseña, recibes, si hace falta, un código de un solo uso a través de tu correo electrónico, aceptas, descargas las entradas y después puedes enviársela a otro usuario que también tenga cuenta en la aplicación. Es muy cómodo, pero exige, como digo, tener cuidado con las credenciales y con los correos falsos que puedas recibir pidiéndote una entrada, como un Bizum falso. Mario, mencionaba Ángel eso del FIFA Fan ID. ¿Qué es exactamente? Bueno, esto es algo que se han inventado, aquí se saca dinero de todo. La FIFA se ha inventado una cosa que se llama el Fan ID, que en realidad es una tarjeta que te mandan física, gratuita, que está disponible para todos los poseedores que hayan comprado alguna entrada para alguna de las sedes del Mundial. En el fondo, lo que FIFA lo presenta como un recuerdo, como un tema de, pues eso, de fans, ¿no? Es una credencial, como un club de usuarios o como un club de usuarios avanzados, ¿no? Una credencial vinculada a diferentes experiencias digitales, recompensas, puedes comprar cosas, hacer recuerdos personalizados, hacerte selfies con fondos de jugadores, etcétera. Pero ahora bien, hay que matizar, según la información oficial de la FIFA, no se confunda esto con una entrada móvil, esto es un añadido a la entrada, o sea, la entrada sigue siendo el elemento clave para acceder al partido. Hablando de las entradas, ¿cuántas entradas online se han vendido en las distintas sedes? Recordemos que son 3 países para este mundial, Mario. Es increíble, la FIFA puso a la venta 7 millones de entradas, se dice rápido, y ya se habían vendido más de 5 millones justo antes de empezar el Mundial. Ha sido todo un récord. Para que nos hagamos una cifra, el récord estaba en 3,5 millones, o sea, la mitad de la edición precisamente de Estados Unidos de 1994. Pero es que me quiero recordar que leí ayer o anteayer que quedaban unas 100.000 o 180, no, 100 y pico mil, o sea, se ha consolidado como el torneo de mayor asistencia de la historia del fútbol. Todo esto, Mario, de las entradas online y demás puede tener un riesgo, el de las estafas, como siempre, y con este nuevo modelo no sé qué te parece a ti, si se aplican esas ciberamenazas que ya sufrimos a diario. Pues efectivamente, claro, pasamos ya al mundo digital, pues nos llevamos el mundo digital con todo lo bueno y con todo lo malo, y de hecho pues hay varias modalidades. Una muy típica también en comercio electrónico es la web falsa. Hay webs que imitan a la FIFA o a un vendedor legítimo. Tú te crees que estás comprando en el sitio oficial, pero bueno, estás entregando datos personales y bancarios pues a los ciberdelincuentes. O sea, esta es típica y de toda la vida. Y otra es la venta en redes sociales o en plataformas de mensajería como WhatsApp, etcétera. Aquí alguien te ofrece una entrada a menor pago. Claro, como es un código digital, pues te pide un pago rápido por Bizum o por transferencia y luego desaparece. Y no te has quedado sin código y sin entrada. Y bueno, pues también hay entradas aparentemente válidas, pero que no lo son. Entradas vendidas varias veces o tickets
que ya se han sido revocados en las aplicaciones que hablábamos antes y que se intentan revender aunque están revocados o ya utilizados. Oye, hay datos, ¿podemos ser conscientes de la magnitud del problema? Pues un poco sí, Ángel, hay algunos datos, ¿no? Pero también es verdad que hay que verlos con cuidado. Hay una empresa que se llama HelpNet Security que informó que desde enero, cuando empezó esto de este año, se habían creado alrededor de 19.000 dominios, o sea, páginas web, 19.000, con referencias a la FIFA. A ver, esto no significa que todas sean fraudulentas, pero sí algunas, muchas. Y demuestra la enorme actividad digital que hay alrededor del torneo. Y desde luego es un terreno pues, muy fértil para los ciberdelincuentes para hacer phishing o fraudes. ¿Y recomendaciones entonces para no caer? Bueno, pues son muy las habituales, ¿no? Pero en este caso con más cuidado, que está la parte emocional. Comprar solo en los canales oficiales, especialmente en FIFA.com o en la plataforma oficial de reventa. Ya no tiene mucho sentido, se está acabando esto, pero es cuando viene la mayor reventa, porque vienen los cuartos, las semifinales y, pues ya lo digo, como va a ganar España, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, desconfiar de los precios demasiado buenos, dominios, lo que os digo, páginas web demasiado raras, enlaces por WhatsApp en redes sociales, no se vende nada, no buscar por ahí las entradas, o vendedores que presionan para pagar muy rápido, ese sentimiento de la urgencia, ¿no? Anuncios sospechosos, errores en la web, lo que habitualmente vemos en otro tipo de negocios de comercio electrónico. En definitiva, son los consejos habituales, y una mala compra ya no solo significa, en este caso, perder el precio de la entrada, es que puede implicar perder vuelos, hotel, vacaciones y además encima, como decíamos, exponer tus datos personales y bancarios. Claro, me encanta lo de la web oficial de reventas, porque yo tenía entendido que la reventa, por lo menos aquí, no dejaba de ser una manera de timarte. No, bueno, es que allí ya se sabes puede... que se perdonan tarjetas rojas, o sea que ya vale todo. Oye, ¿quién está detrás de todo este aparato para que todo, entre comillas, funcione? Bueno, esto también es interesante. Hay una operación tecnológica gigantesca. El Mundial tiene 48 selecciones, 16 sedes en 3 países, como comentabas, y esto exige redes de comunicación, servidores, aplicaciones, centros de mando, dispositivos, equipos técnicos, ciberseguridad, bueno, de todo, ¿no? Hasta inteligencia artificial, como comentamos. Esto se lo han dado fundamentalmente a las compañías Lenovo, que hace portátiles, hace ordenadores, e Intel, que hace chips norteamericana, ¿no? Y son la pieza central estas dos empresas de la infraestructura. Y pues según informaciones que han publicado en TechRadar y en algunas otras publicaciones especializadas, han desplegado más de 17.000 dispositivos, 350 ingenieros en los estadios y lo que llaman un Technology Command Center, un centro de control en Miami. Y pues permite monitorizar todo, absolutamente todo, las aplicaciones, las redes, las cámaras, las incidencias, absolutamente todo, ¿no? ¿Y qué escala tiene entonces esta operación, Mario? Pues fíjate, se habla con esto, como TechRadar comentaba, un ecosistema que lleva más de 30 aplicaciones, una gran red global de retransmisión, operaciones simultáneas en momentos de máxima presión, pero también vi un dato que me pareció muy significativo. La FIFA, a través de este modelo digital, está afrontando entre 300 y 500 millones, lo digo, 300 y 500 millones de ciberataques diarios durante el torneo. O sea, intentos de hacking, intentos de tumbarlo, etcétera. Y por eso explica por qué la ciberseguridad no es un extra, sino que es una plataforma muy compleja en este mundial, ¿no? Hemos hecho un índice de cuestiones referidas al mundial y la tecnología. Nos queda la inteligencia artificial, Mario. Que, como ves, ahora está en todos los temas, hasta en la sopa, ¿no? Pues en varias áreas. Por un lado, la FIFA ha presentado innovaciones desarrolladas con estas dos empresas, como el Referee View, lo que comentabas, la camarita que lleva el árbitro, los Player Avatars para hacer avatares de los jugadores, o el FIFA AI Pro, que es precisamente la inteligencia artificial. Pues bueno, desde ver, como decías, desde la perspectiva de lo que está viendo el árbitro el partido de fútbol, hasta utilizar inteligencia artificial para estabilizar la imagen y que se pueda utilizar, por ejemplo, en el VAR, este tipo de imagen. Y para los usuarios finales, para los televidentes que estamos, pues una situación más inmersiva. No sustituye a la cámara tradicional, pero permite ver pues otra experiencia de cómo ver el fútbol desde cerca. Esto de los avatares de jugadores, que es curioso, Mario, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues lo que han ido es que antes del Mundial han escaneado en 3D más de 1.200 jugadores, de su cara y su cuerpo, para crear estos avatares. Y esto puede ayudar pues a tomar decisiones arbitrales, por ejemplo, en los fueras de juego, en los córneres, en las faltas, en los goles fantasma, todo esto. Y bueno, yo creo que la ventaja es que hace más comprensible jugadas complejas, por ejemplo, las posiciones, la línea, se lo pone más fácil a los del VAR. O sea, la tecnología no solo sirve para ver mejor el partido, sino para muchas más cosas. Claro, además yo creo que se han desarrollado, fíjate, es muy interesante,
interesante, gemelos digitales, o sea, imágenes virtuales idénticas de los 16 estadios de fútbol para hacer seguimiento de seguridad y logística en tiempo real. Por ejemplo, esto permite con las cámaras detectar aglomeraciones, incidencias, colas, puntos críticos, y con una cosa que se llama biometría de campo abierto, incluso identificar a una persona por su carita entre 100.000 tíos que hay allí. O sea, esto es importante. Yo creo que para el aficionado, pues oye, pues mejor seguridad. Claro, ¿y esto no tiene riesgos con tanta tecnología? Más cámaras, más datos, más inteligencia artificial, más plataforma, pues claro, hay que saber dónde están esos datos, quién los usa, cuánto tiempo se guardan, y es una joyita para robarlos. Yo creo que el fútbol del siglo XXI, pues ahora también se juega con la identidad digital y con la ciberseguridad y los datos, es inevitable. Pues lo dicho, a veces hasta se nos va un poquito la pinza con todo esto. En fin, yo creo que sí. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Buenas noches, Ángel. Adiós. Chao, Iván, hasta mañana. Adiós. Chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta Y quien te hace entenderlo todo. El juez imputó en la causa del caso Cloacas a la directora general de la Guardia Civil. ¿Qué hechos justifican esta imputación? Las declaraciones de otros mandos de la Guardia Civil que han certificado ante el juez las presiones recibidas para mirar hacia otro lado en las investigaciones que afectaban al gobierno. Y los 3 expedientes internos que se abrieron sin justificación aparente. de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Lo escuchas, lo entiendes. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. El videoarbitraje lo revisa todo y en Justalia también. En Justalia.es analizan tu tarjeta Revolving y tus deudas para ver si tienes derecho a reclamar. Spoiler, si tienes Revolving, probablemente sí. Que no te metan un gol. Visita Justalia.es y recibe ayuda hoy. Justalia, porque lo que es tuyo, tuyo es. Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota, porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, be playa. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Nuestra siesta, nuestros chiringuitos, nuestros palillos, nuestras tapas, nuestras bravas, nuestras cañas, nuestros cuñados, nuestro aperitivo y nuestras aceitunas. Un momento. Solo si son la española, son nuestras aceitunas. Pues es la española. Aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna. ¡Vamos! Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Máster de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Máster de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 €, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 €.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Son las 10.